Saludos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde siempre nuestro Padre Jehová ha buscado que su pueblo sea libre. Pueblo, cuando no existía, era un hombre. Y de ahí, de ese nieto de Abraham, viene el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sacado de la iniquidad, del pecado, de la inmundicia, de la idolatría. Escogió ese pueblo para que, entre otras, hiciera esa tarea de pregonar la palabra, de ir en pos de vocear la palabra, de ir a llevar las escrituras y el conocimiento de la unidad de Dios, aún más de las bendiciones de Dios al mundo entero. Y se confirma esta palabra cuando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo de Dios, vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Un ejemplo de esa libertad, sobre todo espiritual, fue cuando los filisteos se apoderaron del arca de Dios, que era el sentimiento poderoso de su pueblo de saber que Dios estaba con ellos. Y era como que hubieran perdido todo, porque materialmente ellos eran llevados, guiados y dirigidos al ver el arca de Dios, y que donde era llevada ellos dominaban y ganaban las batallas y las guerras. Bueno, por eso entonces nuestro Señor Jesucristo viene y nos confirma esta palabra cuando ahora hay una decidida apatía de las personas, una decidida apatía a pregonar la palabra, una decidida apatía inclusive a congregarse. Aún en Latinoamérica solo el 5% de las iglesias da un culto o un devocional o unos estudios bíblicos a la mitad de la semana, normalmente el miércoles o jueves. Por eso es esa confirmación de Jesús para nosotros cuando nos entrega el ministerio de reconciliación, a que vayamos a pregonar, a vocear la palabra, a llevar el evangelio de la cruz, a que haya ese conocimiento precioso de la voluntad de nuestro Padre Dios. Y como el propio apóstol Pablo le decía a Timoteo: ve y predica la palabra a tiempo, a destiempo, o sea, aún cuando en ese momento no sea el momento adecuado para decirlo, así los demás hagan como Condorito, ¡plá! Pero es la idea, hermanos, es lo que tenemos que hacer, es la tarea que nos han puesto. Qué lindo poder llevar la palabra, evangelizar, hablar de la palabra, y que muchos obtengan esta libertad que nosotros tenemos. Por eso la libertad del Señor nos dice Romanos, en Romanos 8:21, como la propia en Romanos 8:21, la propia creación va a ser libertada, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La propia creación va a ser libertada, tiene que ser libertada, y es la tarea entonces encomendada y la tarea que viene después a través de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos temas importantes, hermanos, y que acontece mucho, es que muchas personas que tienen esa libertad aprovechan esa libertad para enseñar lo que no es, malguiar a los hijos de Dios y ser piedra de tropiezo para ellos. Por eso, en 1 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, nos dice el apóstol Pablo: libertad vuestra, que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano.
de seguir de verdad los lineamientos, las enseñanzas y la verdad. Ah, sí, porque nos dice en la palabra que si el Señor nos libertare, seremos verdaderamente libres. Que si la verdad, que la verdad nos hará libres. Y es con la verdad, es con esa verdad clara, diáfana del Evangelio, es con esa verdad clara y diáfana de la palabra de Dios con la cual debemos ir a los demás. Como dice la armadura de Dios, tener el cinturón de la verdad donde quiera que vayamos, y con esas sandalias de paz para todos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nos dice el apóstol Juan en el capítulo 8, el versículo 36. Entonces, hermanos, quiero dejaros una verdadera promesa maravillosa que está en 2 de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 17. Y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es ir llenos de ese poder del Espíritu Santo. Es ir verdaderamente tomados del Señor para ir a dar su palabra y sus enseñanzas. Y que llevemos esa libertad a los demás. Esa libertad que todos anhelamos y que nuestro Padre Jehová ha pedido a nuestro Señor Jesucristo que sirvamos de puente para la libertad de tantos miles que nuestro Padre añora que sus hijos e hijas sean libres, hermanos. Hermanos, bendiciones. Dios los guarde.